Para poder establecer la voluntad de Dios en la tierra, primero hay que establecer la cultura del cielo en la tierra. Y para explicarles un poquito de la cultura del cielo en la tierra, los voy a llevar a un viaje que hice hace muchos años a Holanda. Holanda, que ahora le dicen Países Bajos, mira, ahí está, gracias. Es conocido por muchas cosas. Número uno, por sus molinos. Hay una cosa de ladrillo, no sé cómo explicarlo, no soy arquitecto, que tiene molinos. Número dos, es conocido por sus quesos. En los molinos hacen quesos. Número tres, es conocido por sus suecos. Unos zapatos de madera que a mí no me gustan, pero bueno, es conocido por eso. Y número cuatro, es conocido por sus tulipanes. Diga conmigo, tulipanes. Y para poder entender el principio y este principio del reino, tenemos que ir a Holanda y tenemos que ir a los tulipanes de Holanda. Y usted va a decir, pastor, ¿de qué usted está hablando? Holanda es un país que llega a los menos 15 grados y que en un año puede llegar a menos 15, menos 20 grados. Pero el mismo año puede tener temperaturas de 30 grados. Entonces es un país que tiene mucho frío, pero tiene mucho calor, pero es una humedad, pero es una locura el clima de ese país. Es un clima en el cual es muy difícil que un tulipán viva. ¿Cuántos de ustedes han comprado, su novio les ha regalado, su esposo les ha regalado un tulipán? Levante su mano. Un tulipán, su papá, ya para que no, su mamá les ha regalado un tulipán. ¿Cuánto tiempo les ha durado el tulipán? Usted, Emma, hasta se lo regalan sembrado en una macetita del Día de las Madres. Y tiene su macetita que dice feliz día mamá y un tulipán sembrado ahí. ¿Cuánto tiempo les ha durado el tulipán? Hay unas que tienen muy buena mano para las flores, pero las que tienen mejor mano para las flores, ¿cuánto les dura? ¿Una semana? ¿2 semanas? Ya si le fue muy bien y se lo dieron con mucho amor, 1 mes. Y después de ese mes, el tulipán está todo para abajo, está todo destruido y ya mejor usted opta, ¿por qué? Por agarrarlo, tirarlo y en la macetita plantar otras cosas. ¿Sí o no? Holanda tiene una locura y es que tiene una serie, un montón de invernaderos extremadamente grandes donde cultivan los tulipanes. Y mire esto, mire lo que le voy a decir. Y desde esos invernaderos envían flores y bulbos de tulipán a todo el mundo. Y le voy a contar algo más. El 90% de tulipanes en el mundo viene de Holanda. Lo voy a repetir. El 90% de tulipanes en el mundo viene de Países Bajos, de donde no hay un clima correcto, de donde hay un frío terrible y de donde no hay nada. Y cuando usted, si no me cree, usted métase a YouTube y póngale tulipanes en Holanda y va a ver lo que le digo. Y mientras usted ve esos videos, va a ver filas y filas y filas y filas y filas de tulipanes que solamente demuestran la capacidad que ellos han tenido por producir esa flor todo el año en las peores condiciones. Apunta esto ahí. Yo cuando veía eso me impresionaba porque volví a ver videos para acordarme y me impresionaba cómo habían descubierto, y esto también pasa en Israel, después le cuento esa historia, cómo habían descubierto la manera de cultivar una flor tan delicada
en el peor entorno posible. Y le voy a decir algo, fuera del invernadero, los tulipanes no tenían oportunidad de sobrevivir al clima de Holanda. Pero dentro del invernadero no solamente sobrevivían, sino iban creciendo. Lo voy a repetir. Fuera del invernadero, tú sacas un tulipán del invernadero en Holanda a los menos 10 grados y no te dura ni 3 minutos vivo el tulipán. Pero dentro del invernadero no solamente sobrevivían, sino crecían, se multiplicaban y cada día eran más y más y más y más y más tulipanes. Y apunta esto ahí. Cuando la iglesia descubre y vive una cultura de reino o una cultura del cielo, crea una atmósfera muy parecida a la del invernadero en su casa, en su ciudad y en su país. Lo voy a repetir. Cuando la iglesia, ¿quién es la iglesia? Diga, yo. No son las 4 paredes, diga, yo soy la iglesia. Cuando usted descubre y le es revelada la cultura del reino y comienza a caminar así, usted se vuelve o genera un efecto muy parecido al del invernadero. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que aún en cualquier circunstancia, los que están con usted no solamente sobreviven, sino crecen, se multiplican y se ensanchan. Lo voy a repetir. Ojo acá. Y quiero que tomen mucha. Es muy difícil lo que le voy a enseñar, por eso se lo tengo que enseñar así. La atmósfera correcta, apunte esto ahí. En otras palabras, la cultura de reino. Cuando hay una atmósfera correcta, es más fácil y más probable que consigas o que consolides todas las cosas que Dios prometió para tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque el clima espiritual, porque la atmósfera espiritual contribuye a la visión, al crecimiento y a la fe. Lo voy a repetir, porque el clima espiritual, porque la atmósfera espiritual contribuyen a la visión, al crecimiento y a la fe. Se lo pongo en español. ¿Cuántos de ustedes llegaron antes o de 6 meses para acá? Levante su mano rápido. 6 meses para acá, levante su mano. Ok, baje su mano. ¿Cuántos de ustedes hace 7 meses decías, no hay manera de que yo eche fuera un demonio? No hay manera de que yo ore por un enfermo y ese enfermo se sane. Levante su mano. ¿Quién decía, no creo la verdad que yo pueda orar por un enfermo? Y levántela, no tenga miedo. Ok. Y ahora, esas mismas personas, ¿cuántos dicen, llegué a este lugar y algo pasó que me hizo creer que Dios a través de mí puede echar fuera demonios? Levante su mano. Ojo, no es que la fe del pastor influyó en tu vida, es que hay una atmósfera espiritual, hay un clima espiritual. Es como si, porque la gente dice, pastor, es que Dios está en todos lados. Ojo, ojo, sí, Dios está en todos lados, pero el clima y el ambiente y la atmósfera espiritual no está en todos lados. Es como que llegas a este lugar y es como que te plantaron en un invernadero y dices, espérate, allá dicen que esto es imposible, el clima está fuerte, las cosas son difíciles, aún mi familia está pasando por un proceso, pero yo en este momento siento cómo es que empiezo a crecer, cómo es que empiezo a echar raíces, cómo es que puedo ver que no el frío de allá afuera, si estoy aquí, no va a matarme, cómo es que la lluvia y la tormenta de allá afuera
Si estoy en la presencia de Dios, no va a matarme. ¿Sabe por qué? Porque la cultura del reino establece una atmósfera espiritual. Y esa cultura y esa atmósfera te mantiene de pie en medio de la tormenta. Te mantienes. ¿Por qué? Porque los invernaderos están fortalecidos. De repente usted ve el invernadero en Holanda y son invernaderos. Holanda es un país que tiene mucho viento, por eso tienen molinos de viento. Holanda es el primer país o la potencia número 1 en energía eólica. O sea, en energía que gira ventilador, sote, como le quiera poner. Y en medio del viento y en medio del frío están unos tulipanes que ni siquiera aguantan un soplidito. Pero ¿sabe por qué no están ahí? ¿Y por qué crecen ahí? ¿Y por qué se desarrollan ahí? Porque está la temperatura correcta, la atmósfera correcta, el clima correcto. Ojo acá, cuando tú estás en un lugar donde la atmósfera es la atmósfera de Dios, el clima es el clima de Dios, la temperatura es la temperatura de Dios, el movimiento es el movimiento de Dios, aunque usted no quiera, va a crecer. Dije, aunque usted no quiera, va a crecer. No hay una sola persona. Si se fue de la iglesia, si no se fue de la iglesia, si se enojó conmigo, si no se enojó conmigo, si le caigo mal o no le caigo mal, yo me puedo parar aquí a decirle, no hay una sola persona que haya pisado esta casa que no haya crecido. Si se enojó o no se enojó conmigo, está bien. Si le caigo mal o no, no importa. Pero yo le puedo afirmar que aunque haya venido una sola vez a este lugar, aunque haya estado expuesta un solo día al invernadero, esa persona en algo creció. Su fe creció, su mente creció, su vida creció, algo creció. Porque cuando la atmósfera del cielo está en un lugar, aunque no quiera, aunque me venga, aunque haya venido aquí a criticarme a mí, terminó yéndose con un crecimiento. ¿Por qué? No es por mí. No es por mí. No es porque yo sea buen pastor. Es porque cada uno de ustedes, diga conmigo, es porque yo, con mi adoración, con mi sacrificio, con mi fe, hemos construido una atmósfera del cielo aquí en la tierra. Ve, ojo acá. Entonces, la mayoría de nosotros, y aquí viene el problema de lo que le voy a decir, y aquí es donde viene el peso de lo que le voy a decir. La mayoría de nosotros vemos la vida, ojo acá, o tomamos decisiones en la vida en base a nuestras experiencias, a nuestras vivencias, a nuestras heridas o a nuestras traiciones, y no en base a la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿cuántas veces usted ha tomado una decisión en base a lo que usted ha aprendido por años o ha vivido por años, número uno? ¿O cuánta parte de su vida usted la ve con los ojos de lo que vivió o de su experiencia? ¿Cuántas veces usted va por la calle y ya no puede confiar en nadie? Muchas. ¿Por qué? Porque a todos nos han traicionado de una u otra manera. Usted ya va por la calle y usted dice, ya, ¿cuántas personas tienen su negocio propio y ya cuando están trabajando o cuando están haciendo nuevos negocios, ya no confías en nadie? O sea, yo ya no voy a confiar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos conocido personas que tú dices, esa persona ya no va a cambiar? Le tengo una noticia.
tus ojos están siendo ojos naturales. Tus ojos están siendo ojos terrenales. Porque la primera manifestación de que la cultura del reino está en tu vida es que comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Entonces, ¿cuántas veces tú has visto a tu hijo y dices, este bárbaro, vamos a ser amables, no va a cambiar? ¿Sabe por qué? Porque has estado viendo la vida con los ojos de tus heridas. En otras palabras, has estado viendo la vida desde tus heridas, has estado viendo la vida desde tus dolores, y has estado viendo la vida desde tus pérdidas, y has estado viendo la vida desde tus experiencias. ¿Cuántas personas no pueden disfrutar la bendición que hoy Dios les da? Porque dicen, es que yo nunca tuve nada, entonces voy a guardar todo para que no. Estás viviendo la vida desde los ojos, y ojo, no es que me caiga apenas la quincena y ya me la gasté una hora después. Pero ¿cuántas realmente personas no pueden disfrutar lo que Dios les da? Por causa del pasado, por causa de lo que han vivido, por causa de los dolores, por causa de las heridas. Te voy a decir por qué estoy predicando esto en este tiempo. Porque en estos días, el día de hoy y el día de mañana, hay un portal abierto. ¿Sabe para qué? En el cielo, para que usted pueda cambiar su cultura, para que usted diga, Señor Jesús, este día yo te pido perdón por ver a mi familia en base a las heridas. Señor Jesús, yo te pido perdón por ver mi economía en base a todo lo que me han dicho y todo lo que he vivido. Pero este día yo me comprometo contigo a comenzar a ver las cosas como tú las ves. Veré a mi familia salva, veré mi economía próspera, me veré sano, me veré fuerte, podré disfrutar lo que tú me has dado y has puesto en mis manos, porque el pasado no puede definir mi presente. Dile al de al lado, la atmósfera correcta desata la visión de Dios. En otras palabras, cuando usted está en la atmósfera del cielo, ¿cuántos de ustedes llegaron sin creer que Dios no los podía usar? Y hoy son intercesores, Dios los usa, ¿cuántos creyeron que no podían tener un negocio, una empresa propia, y hoy la tienes? ¿Por qué? ¿Por mis enseñanzas? No, porque la atmósfera hace que crezcas. Ahora viene el reto. ¿Cómo usted va a llevar la atmósfera a su casa? Porque si en su casa no hay transformación y hay un constante choque, en otras palabras, lo pongo más fácil, si todo el día en su casa hay pelea, si todo el día en su casa hay conflicto, si todo el día hay nervio, si todo el día, es porque la atmósfera del cielo no ha llegado ahí. Porque en el momento que la atmósfera del cielo entre a su hogar, todo tiene que comenzar a ser transformado. Ojo acá, no solamente los miembros de su hogar, sino también la economía, pero sino también la paz, pero sino también el gozo en la casa, sino también el conocimiento de Dios, sino también el hambre. El hijo que no quería ni venir a la iglesia, de repente dice, oye mamá, te acompaño, oye papá, te acompaño. Y dice, pero ¿por qué pasa eso? Porque la atmósfera del cielo llegó a tu casa. Pero pastor, ¿cómo llevo la atmósfera del cielo? ¿Cómo llevo el ambiente del cielo? ¿Cómo llevo la atmósfera que está en este lugar a mi casa? Póngala ahí. Número 1, comienza a dejar de ver las cosas desde tus heridas. Imagínense que a partir del día de hoy hay un borrón y una cuenta nueva. ¿Sabe qué es lo que hace Jesús con ustedes? La palabra de Dios dice que Jesús borra sus pecados cuando usted lo reconoce como su Señor y Salvador. Si Jesús borró sus pecados,
¿por qué usted no puede borrar las transgresiones de su hermano hacia su persona? Si yo le fallé, perdón, le tengo una noticia, una pésima noticia. No soy Dios, soy un ser humano que de repente ve telenovelas, que de repente le gusta ver programas de TV Azteca, que va al baño, que hace popó, que hace pipí, que también trabajo, que muchas veces cometo errores. Pero ¿sabe algo? Siempre le hablo desde esa humanidad, para que usted no se frustre. Todos podemos cometer errores, pero la diferencia entre una persona y otra es qué has aprendido de tus errores y cómo se han ido transformando esas áreas a partir de tus errores. Porque si usted vive en el mismo error cada mes, dile al de al lado: ayúdate, compadre. Pero si cada vez que usted ha decidido aprender de esos errores, transformar su vida, yo le puedo decir que usted va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Así que, número uno, ¿cómo es que puedo llevar la atmósfera del cielo a mi casa? Número uno, póngala ahí, dejando de ver desde nuestra propia historia. Pastor, pero mi historia es muy bonita porque yo nací en una cuna cristiana, fui muy amado, me contaban las historias bíblicas de Jonás. Deja de ver la vida desde tu historia y comienza a ver la vida desde los ojos de Dios. Póngala ahí. Número dos, se necesita una renovación en la mente para poder ver correctamente. Lo voy a repetir, se necesita una renovación en la mente para poder ver correctamente. Yo odio que la gente le dé enfoque a las cosas que implican que todo está mal. O sea, odio, no le voy a contar por qué me cae bien o mal mi presidente y su presidente, pero hay algo que odio y es decir, es que todo está mal. Es que todos los hombres son iguales. Es que todas las economías, es que todos los presidentes son iguales. Dile al de al lado, no. El todo, póngala ahí, el todo refleja la ignorancia del reino. Nunca todo está mal. Yo soy el primero que me encanta romper la religión, pero no todo está mal. Muchas veces hemos creado principios, muchas veces hemos aprendido un montón de cosas que han beneficiado nuestra vida. Pero lo que le voy a decir es que, dígale al lado, no todo está mal. Pero dígale otra vez, no todo está mal, pero hay muchas cosas que sí están mal. Y justo le quiero empezar a decir qué está mal, qué hemos aprendido en la cultura secular, en la cultura de la religión, en la cultura aún de la iglesia o de lo sobrenatural, que hemos aprendido que está mal y cómo poder transformar esa cultura para que realmente el cielo pueda venir a la tierra. Así que le dije, deje de ver como usted ve. Número dos, póngale ahí. Tenemos que, le voy a decir como dice mi padre espiritual, tenemos que bajar vacas sagradas, así póngale, o en otras palabras, empezar a romper fortalezas en la mente. No todo está mal, dile al de al lado, no todo está mal. Pero hay muchas fortalezas en la mente que no queremos que nadie toque. Uy, ya me voy a meter donde no me tengo que meter, pero no me importa porque lo amo mucho y usted me defiende y Dios también. Hay muchas áreas
donde la gente no quiere que nadie toque, y esas vamos a llamarle vacas sagradas o esas fortalezas mentales son nuestras imperfecciones favoritas que muchas veces la iglesia quiere proteger a toda costa. Lo voy a repetir. Esas vacas sagradas son muchas veces nuestras imperfecciones favoritas que la religión quiere proteger a toda costa. Y la mayoría de nosotros, es más, todos nosotros, tenemos un montón de pensamientos y de vacas sagradas que tenemos que cambiar y que tenemos que transformar. Si tú, dile al lado, si tú no estás dispuesto a transformar tu mente, no estás listo para el reino de Dios. Porque el reino de Dios es una constante transformación en la mente. No os conforméis a este siglo. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Sino, métete al Instituto Bíblico Juan Pérez Prado. Dice eso la Biblia. No te conformes a este siglo, sino júntate con un montón de gente ilustrada y aprende la Biblia. ¿Dice eso la Biblia? No te conformes a este siglo, sino transformaos mediante vuestro entendimiento para que conozcan, ojo acá, para que conozcan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, una persona que no está dispuesta a transformar su mente es una persona que jamás va a poder conocer la voluntad de Dios. Y es por eso que empiezan a conocer las voluntades teológicas. Las voluntades del pastor. Las voluntades que uno dice. Que una persona, las voluntades del presidente. ¿Cuántos conocen las voluntades de su jefe? ¿Cuántos conocen las voluntades del presidente? ¿Cuántos conocen la voluntad de su hermano, de su hermana? Pero ¿cuántos conocen la voluntad de Dios? Es por eso que de repente tu vida es regida por lo que dicen tus hijos, tus padres, tus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no conoces otra voluntad. Uy, es que ya le dije que yo iba a ir muy profundo. Ahí le voy. Para mí, todo se reduce en este principio, y esto es vivir en el cielo. Póngala ahí. Todo se reduce en tener una confianza absoluta en Dios. Ojo acá. Todo se reduce en tener una confianza absoluta en Dios. Ojo acá. No solamente en momentos difíciles, sino en todo el camino. Y la única manera de poder hacer eso es cuando una persona decide rendir su voluntad a Dios. Y ahí está el tercer punto. Pastor, ¿cómo puedo llevar la cultura del reino a la casa? Número 3, rinde tu cultura. Se lo pongo en español. Renuncia a tu cultura. Renuncia a tu manera de pensar. Renuncia a tu manera de actuar y comienza a pensar y comienza a actuar como Dios actuaría y como Dios pensaría. ¿Tú crees que si Dios, uno de sus discípulos, le hubiera hecho, no hubiera recogido su recámara, usted cree que Dios lo hubiera maldecido? Jesús mismo, a Judas, que lo entregó, lo vendió, le robó y lo traicionó, no lo maldijo. Y usted, al primer calcetín que ve tirado en el pasillo, ya maldijo al hijo, al nieto, al bisnieto y al tataranieto. Al primero que se le cruzó en la calle,
Ya maldijo al nieto del que se le cruzó, al bisnieto. Y maldecir es tan sencillo como el decir: eres igual que tu padre. Pero ¿por qué, pastor? Si mi esposo es bueno. No. Porque usted ya está limitando el crecimiento de su hijo al de su esposo. Usted tiene que decir: ¿sabes qué, hijo? Tú eres mejor que tu padre. Tú eres mejor que yo. Tú vas a lograr más cosas que yo. Tú vas a caminar en tu propósito más que yo. Si yo no pude hacer esto, tú sí lo vas a poder hacer. Pero al momento que usted comienza, ojo acá, comienza a hacer esto, comienza a traer todos los días limitaciones a la mente de su familia. Eres igual que tu padre. Y el hijo quiere abrir su negocio y dice: pero mi papá nunca pudo abrir un negocio. Y su mente ya comienza a llenarse de fortalezas mentales y comienza a ver la vida con los ojos de las limitaciones que usted lo puso sobre ellos. Pero cuando hay alguien que decide comenzar a ver a tus hijos como Dios los ve, usted lo único que puede decir es: hijo, mi amor, recoge tu calcetín. Porque si recoges tu calcetín, vas a ser mejor que yo, vas a ser mejor que tu padre, y Dios te va a bendecir tanto si aprendes a ser disciplinado. Uy, ¿verdad que ya no les gustó tanto? La cultura del reino se lleva a la casa con pequeñas acciones diarias. Porque la palabra de Dios dice: si en lo poco, si me quieren ir buscando los versículos, porque todos los tengo en mi cabeza y ya ahí los ponen. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y mucha gente relaciona esto con el dinero. Y los pastores predican con esto en los diezmos. Es que si no le puedes diezmar 100 pesos ahorita que ganas 1000, cuando te dé 10 millones no te va a poder, por eso Dios no te da. Pero la palabra no dice solamente en las finanzas, dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira lo que dice: entra en el gozo del Señor. Te lo pongo en español. Usted, como padre, y yo lo aprendí con mi hija chiquita, simplemente es un siervo de Dios cuidando un propósito en la tierra. ¿Sabe cómo lo aprendí? Porque mi hija no habla todavía, tiene 1 año 7 meses. ¿Y sabe cómo la hace? Nomás dice princesas y dice cesas. Y el siervo tiene que estar corriendo, buscando: no, ¿qué quieres? Yo me di cuenta que yo era un siervo. Y dije: Señor, ¿por qué? Y Dios me dijo: es que tú no entendiste nada. Tú lo único que eres mi siervo cuidando un propósito aquí en la tierra. Cuando tú entiendes ese principio, eres incapaz de que salga maldición a tu boca, porque es como si usted contrató a alguien que le cuida a su niño, y ese alguien le grita, lo jala y le dice tonto. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué creen que pasa con Dios? Él no te va a correr, pero ¿sabes qué sí va a pasar? Su presencia se va de ti. Y comienzas a lidiar en tus fuerzas con un gremlin, con un monstrillo que grita, que llora, porque es un niño. Y comienza a crecer ese niño. Y comienzas a lidiar con un niño de 8, 10, 12 años que no se quiere bañar, que no quiere ir a la escuela, que no quiere hacer su tarea. Y después comienzas a lidiar con una persona que quiere salir con los amigos y quiere salir a tomar y que quiere salir. ¿Sabe de qué momento pasó todo eso?
Y comienza a hacer un proceso y otro proceso, y cada día el proceso es más y más y más y más pesado. Y todo comenzó el día que creíste que esa persona era tú y no era de Dios. En otras palabras, te lo pongo en español, la cultura del reino número 4 es saber que todo lo que usted tiene es de Dios. Y cuando usted entiende que sus hijos son de Dios, cuando usted entiende que sus finanzas son de Dios, que sus negocios son de Dios, que su familia es de Dios, usted gobierna con un temor santo. Yo no puedo hablarle mal a mi esposa, porque es la esposa que Dios me dio. ¿No me cree? La Biblia dice que Adán estaba solo y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le dio. Cuando una persona, ya mejor me voy a mi casa. Es que no sé si estoy muy duro. Cuando una persona, un hombre, una mujer, no tiene temor de maldecir o de lastimar a su familia, es una señal que no tiene temor de Dios, y es una señal que es un tonto o una tonta. ¿Por qué, pastor? Porque la sabiduría nace en el temor a Dios. ¿Quiere tomar las decisiones más sabias? Tema a Dios. Aprenda el cuarto punto, que la cultura del reino radica en que todo lo que tenemos es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tu esposa no es tuya, es de Dios. Esta iglesia no es mía, es de Dios. ¿Saben cómo yo digo? Cuando me preguntan, yo digo la iglesia. Tengo temor de decir mi iglesia. Oye, pastor, ¿cómo va tu iglesia? Le digo, la iglesia va súper bien. Yo nunca digo mi iglesia va súper bien, porque no es mía, es de Dios. Yo no soy dueño de ustedes, Dios es dueño de ustedes. Dios es dueño mío. Yo solamente soy el que predico. Dile al de al lado: la cultura del reino es saber que todo es de Dios. Cuando comienzas a ver las cosas así, es como si te contrató el hombre más rico de mí, Carlos Slim, para cuidarle a los chamacos. Hasta miedo te da hablarle mal al bebé. No se vaya a enojar el patrón. Bueno, el temor a Dios tiene que ser mayor. Yo no puedo maldecir a mi hijo, porque no es mío, es de Dios. Yo tengo que cuidarlo bien, porque si algo le pasa, yo tengo que cuidar bien mis finanzas, porque si las desperdicio, cuando llegue el dueño, me va a pedir cuenta. Entonces comienzas a ser sabio en tus finanzas, sabio en tu matrimonio, sabio en tu familia, sabio en tus oraciones, sabio en tu caminar. ¿Por causa de qué? Por causa que la cultura del reino está en tu mente. ¿Y cuál es la cultura del reino? Que Dios es el dueño de todo. Póngala ahí. La iglesia, como siempre la conocemos o conocimos, tiene una cultura. Hay muchas iglesias que tienen una cultura ya establecida. ¿Y cómo vemos la cultura de una iglesia, pastor? Póngala ahí. Y voy a hablar de una iglesia como esto, como un conjunto de personas que conviven en un lugar, profesan una misma fe, y también como una iglesia como persona, como individual. Entonces, ¿cómo es que sabemos la cultura del reino en una persona o en un lugar? Número 1, con sus valores. Número 2, cuando usted ve sus creencias. Número 3, cuando usted empieza a escuchar sus expectativas. Número 4, cuando usted ve los límites. Número 5, el propósito. Número 6, el enfoque
respecto al dinero, a las almas, al éxito, a la gente. Y aquí voy a empezar a cerrar esto. Y una vez estaba en un lugar y le dije al pastor, ¿cómo ve si yo servía en esa iglesia? Y dije, ¿cómo ve si cambiamos las luces y hacemos esto para que esté más bonita y todo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ay, Joel, cuando seamos ricos vamos a comprar las lámparas. ¿Y sabe qué es lo único que yo necesitaba que me dijera? ¿O por qué iba buscando yo? Sí, Joel, pero ¿qué propones? ¿Y sabe cuál era la propuesta? Pues que si quiere voy yo, le mando las fotos, usted me dice cuáles y yo las compro porque quiero sembrar eso. Eso era. Pero la cultura detiene las bendiciones. Entonces, pero como ya yo tenía ese objetivo, le dije, bueno, ¿y qué le parece si antes de que sea usted rico, voy yo al centro, le mando fotos y compro unas lámparas? Uy, estaría buenísimo. Ah, bueno, gracias, es lo que necesitaba. Pero va a haber otra persona que lleguen y que digan, si él no cree, ¿cómo me va a llevar a mí a creer? Yo porque ya traía ese objetivo en la mente. Si él no cree. Por eso es que muchas veces cuando usted ve las limitaciones de un lugar, usted también puede conocer la cultura de ese lugar. En tu casa, en tu familia, comienza a ver las limitaciones y vas a encontrar la cultura que has establecido. Los límites enseñan o muestran la cultura de un lugar. Quiero seguir para abajo. La mayor parte de las veces la cultura ya está establecida y no es la verdadera cultura del reino. Pastor, póngame un ejemplo, se lo pongo. Pueden imitar principios cristianos, pero no el sistema del cielo. ¿Quiere un ejemplo? ¿Que le va a volar la cabeza? ¿Cuántos cristianos hay aquí que llevan más de 10 años, 8 o 10, para arriba, siendo cristianos? A la cuenta de 3 levanta su mano, 1, 2, 3. Ok. ¿Cuántos hay? Bájela. Como de 3 años, pero que no se formaron aquí, que dice, yo vengo de otro lado y sí. Levante la mano, 3 años, 2 años de cristianos, 1, 2, 3. Ok, ya bájela. Le voy a decir algo, y con un pequeño ejemplo se lo voy a enseñar lo que es cultura del reino. Las personas que se consumen por el evangelio son llamados héroes. En otras palabras, lo voy a repetir. Las personas que se consumen por el evangelio muchas veces son citadas como héroes. Diga conmigo, héroes. Y se escriben libros sobre esas personas y son aplaudidos porque su amor que ha sacrificado por tantas personas, por las iglesias, han perdido familia, han perdido el ver a crecer a sus hijos, han perdido su salud por dedicarse a la iglesia. Y eso es aplaudido. Bueno, ese es un principio completamente demoníaco, porque la voluntad de Dios es que usted descanse. Y cuando dice, es que yo, pastor, no descanso, y oyes pastores que dicen, hace 30 años no salgo de vacaciones, hace 25 años no tomo una semana con mi familia. ¿No te diste cuenta que estás rompiendo otro mandamiento que se llama descansa, reposa?
¿Ya vio? Entonces, muchas veces creemos que entre más uno muera por la iglesia, no, que el pastor se tiene que ver bien con sus ojerotas hasta acá, porque eso significa que todos los días ora por mí. Yo tengo que dormir. Claro que oro por usted, pero tenemos que dormir. Ustedes tienen todo el liderazgo que camina conmigo. Me han dicho 325 veces, pastor, ¿qué pasó? Oiga, es que me voy a ir a Guanajuato a ver a las momias, porque quiero pasar un ratito con mi familia. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Vaya, descanse. O a veces no respondo porque se me traspapelaron los mensajes también, Pero mi corazón es siempre que usted cuida a su familia, que disfrute su familia, que disfrute lo que Dios le dio. Descanse. Pero la iglesia ha metido una cultura de decir, no, es que si yo soy pastor, tengo que perder mi familia. Y es por eso que la gente hoy no quiere servirle a Dios. Es que si yo le sirvo a Dios, jamás voy a poder salir de vacaciones. Es que si yo le sirvo a Dios, tengo que perder mi trabajo. Es que si yo le sirvo a Dios, espérate, ¿quién te enseñó eso? Eso es la cultura de la religión. Pero la cultura del reino es Dios diciéndote, hijo, si tú me sirves a mí, yo te voy a prosperar más. Hijo, si tú me sirves a mí, yo voy a multiplicar tu tiempo. Hijo, si tú me sirves a mí, yo te voy a dar más recursos. Hijo, si tú me sirves a mí, yo voy a cuidar tu casa, tu familia, tus generaciones. Hijo, si tú me sirves a mí, yo quiero que mira esto, porque todos los mandamientos que Jesús estableció en la tierra no tienen que ver con estar ocupado, tienen que ver con descanso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe para qué tiene que amar a la suegra? Para que descanse. Ama a tu prójimo. Eso va a traer descanso a tu vida. ¿Qué más quieres? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Porque si tú lo amas sobre todas las cosas, cada día lo vas a conocer más. Y si cada día lo conoces más, usted va a entender que cada área de su vida Dios tiene el control y usted puede descansar. La cultura del reino, esto me gusta mucho. No se trata de cuánto sacrificas por los demás. Toda persona que se ha subido a un avión, sale la azafata y dice, si la cabina se despresuriza, va a caer una máscara de oxígeno. ¿Y sabe qué dice? Después de eso, póngasela al de al lado y hasta el último usted. ¿Dice eso? ¿Sabe qué es lo que dice? Póngatela tú, póntela tú, póngasela usted y después ayuda al que está al lado. La cultura del reino es esta. Si tú no tienes oxígeno, no vas a poder ayudar a los tuyos. Lo voy a repetir. La cultura del reino es: si usted no tiene oxígeno, no va a poder ayudar a los suyos. Dios te trajo a este lugar. Te voy a decir para qué. Para llenarte de oxígeno, para llenarte de su presencia, para llenarte de su reino, y para que usted salga de este lugar y decir: ok, hijos, yo ya tengo mi máscara. Familia, yo ya tengo mi máscara. Ahora sí, yo te puedo ayudar a ti, yo te puedo ayudar a ti, yo te puedo ayudar a ti. Porque con que una persona en su familia sea bendecida, toda una familia está condenada a ser bendecida. Y por eso Dios te trajo a ti, porque Dios te quiere prosperar a ti, para que Dios te prospere tanto que tu primo tenga trabajo, que tu sobrino tenga trabajo, que todo les vaya bien por causa de una persona que está bendecida. Un bendecido, diga conmigo, un bendecido puede cambiar la historia de todo un apellido.
Esa es la cultura del reino. La gente está diciendo, es que para qué cambio, pastor, si mi esposo no cambia. Es que para qué hago esto, pastor, si esto no pasa. Es que para... ¿Cómo que para qué? Tú lo haces para que Dios te bendiga a ti. Tú lo haces para que la cultura del reino esté en ti. Tú obedeces la palabra de Dios para que su presencia esté en tu vida. Y esa presencia y esa forma de pensar y esa cultura puede alcanzar a tu casa, puede alcanzar a tu familia, puede alcanzar a tu entorno. La gente doblará rodilla por causa de tu cultura. Mira esto, Mateo 6:10. A mí me da mucha risa que un montón de gente aplique la Biblia literalmente en unas cosas. Pastor, es que la Biblia dice que el velo de... Y ahí andan todos con su velo. Pero no aplican esto. Mateo, no, eso no es. Mateo 6:10. Hay una oración que Jesús dejó y que dijo, ustedes conocen el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice después, venga tu reino y hágase tu voluntad, como lo es en el cielo, así también. Diga conmigo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y ahora sería, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús dice esto: para que mi voluntad sea establecida, sexto principio de esto, en la vida de una persona, tienes que renunciar a tu voluntad, porque dos voluntades no pueden permanecer en un mismo lugar. ¿Quiere que le resuma los problemas en su casa? ¿Cuántos tienen problemas en su casa? No levanten su mano. ¿Quiere que se los resuma? Tiene que ver con que hay más de una voluntad en su casa. Nada más es eso. La niña quiere comer nuggets. El niño que quiere comer que un caldito de pollo. El papá quiere comer unas enchiladas de mole. Y usted se le antojó un pozole. ¿Y sabe cómo termina ese día? En una discusión. El niño que no tuvo sus nuggets se fue a su cuarto y se encerró. El que no tuvo el caldito de pollo se metió al baño y ya no quiso saber nada. El de las enchiladas dijo, ya mejor me voy a comer afuera. Y usted se quedó llorando sin su pozole. ¿Usted ve algo tan sencillo como eso? Bueno, eso llévelo al nivel máximo. Todo conflicto en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, es porque hay más de dos voluntades. Es porque hay dos formas de pensar, es porque hay dos formas de reaccionar, es porque dos personas creen cosas diferentes. Pero la palabra de Dios dice, venga tu reino y hágase mi voluntad, dice, hágase tu voluntad, como lo es en el cielo, así también en la tierra. El éxito en una casa no se trata de, ¿cómo se dice esto? Imponer tu voluntad. El éxito de una familia, el éxito de un negocio, el éxito en la vida, se trata de llevar a todos a renunciar a su voluntad para que una sola voluntad sea establecida en esa casa y sea la voluntad de Dios. Y termino con esto del reino. ¿Cuántas personas realmente están dispuestas a renunciar a su voluntad
su forma de pensar, a su forma de actuar, a su forma de reaccionar, a su forma de ver las cosas. Porque hasta el momento que usted esté en sus ojos, en su voluntad, hasta el momento que usted renuncia a su voluntad, la única voluntad que permanece por los siglos de los siglos se establece en la vida. Y esa es la verdadera cultura del reino. ¿Sabe cuál es? Una persona que está todos los días dispuesto a morir a su voluntad para que la voluntad de Dios se establezca en él, para que la voluntad de Dios se establezca en su casa. ¿Usted no cree que a mí me gustaría ahorita estar comiéndome unas arepas en Colombia? Sí. O de vacaciones en Acapulco también. Pero muchas veces renunciamos a nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se establezca. Y cuando la voluntad de Dios se establece, te das cuenta y digo, Señor, ni un mes en Acapulco se compara con lo que siento un minuto contigo. Y me doy cuenta que todo en tu vida, en mi vida y en esto y todo lo que hacemos vale la pena. Todo empieza a tomar sentido. La clave, iglesia, del reino radica en renunciar a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra manera de pensar, a nuestras limitaciones, a lo que por años hemos aprendido. El secreto se trata en dejar atrás las heridas, en dejar atrás el dolor, en dejar atrás la educación y recibir la educación del cielo. Ama sobre todas las cosas, cuida a tus hijos, procúralos, ve todo como Dios los ve. Pregúntate en cada decisión que tomes, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con esto que tengo? ¿Qué haría? Y pregúntatelo en voz alta. ¿Qué haría Cristo Jesús con esto? ¿Qué haría Cristo? Y ahí, en esa pregunta, vas a encontrar todas las respuestas desde un asiento del reino y desde un asiento de sabiduría. El Padre Nuestro, Jesús la dejó y dejó escrito ese tipo de oración, porque es la oración que Dios Padre anhela contestar a los hijos. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Dios quiere contestar eso. Esa es la oración que Dios quiere contestar. Dios quiere una iglesia que diga, Señor, hoy renuncio a mi voluntad y hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Hoy necesito ver a mi familia como tú la ves. Hoy necesito ver a mi esposo, a mi esposa como tú la ves. Hoy necesito ver mi negocio como tú lo ves, porque yo veo algo chiquito, yo veo algo pequeño, yo veo un escritorio y una computadora, pero como tú lo ves.